roca que es Cristo. Pero además de eso, la iglesia, mis hermanos, tiene una cabeza que es Cristo. Entonces, cualquier cosa, cualquier doctrina, cualquier enseñanza que vayamos a tener, tiene que pasar de todas maneras, tiene que pasar por el fundamento y por la cabeza de la iglesia. Mis hermanos, somos la misión evangélica reformada para Colombia y el mundo. Una confraternidad de iglesias locales comprometidos con el discipulado bíblico y la plantación de iglesias locales en Colombia y hacia el mundo. Mis hermanos, abran su Biblia en Isaías capítulo 52. Isaías capítulo 52. Y vamos a colocar nuestra mirada en el versículo 13. Isaías 52 y versículo 13. Esto a razón de que si vamos a mirar el sufrimiento y la tribulación de la iglesia de Cristo, porque la iglesia es de Cristo, entonces tenemos que examinar si la cabeza, que es Cristo Jesús, sufrió tribulación, sufrió persecución o no. De manera que, mis hermanos, necesitamos escuchar a un testigo ocular que estuvo ahí presente en el momento de la crucifixión, y él nos contará con lujo de detalles lo que sucedió con nuestro Señor Jesucristo, y de ahí entonces podremos nosotros sacar conclusiones. Si nuestra cabeza, que es Cristo, nuestro Rey hoy, si él pasó por sufrimiento, entonces podremos ir preparados para lo que Pablo nos enseñará con respecto a la iglesia, a su iglesia, mis hermanos. Este testigo que estuvo parado allí, al lado de la cruz, es el Espíritu Santo, y a través del profeta Isaías nos cuenta lo que sucedió ahí hace poco más de 2000 años. Dice, mis hermanos, versículo 13 de Isaías 52. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Cómo se asombraron de ti muchos. De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados.
Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Señor, te damos gracias por este testimonio del Espíritu Santo de Dios. Te damos gracias por recordarnos lo que sucedió ahí, Señor. Nosotros, los que hoy estamos aquí escuchando, no estuvimos ahí, pero Señor, te plació dejarnos el testimonio del Espíritu Santo, Señor, que nos cuenta este relato tan impresionante. Señor, nosotros creemos en la suficiencia de las Escrituras. Nosotros creemos, Señor, que ella es única y total, nuestra norma de fe y de conducta para vivir, para creer, oh Dios eterno. Por eso, Señor, es que creemos completamente que este testimonio del Espíritu Santo de Dios es lo que has querido contarnos a nuestras generaciones, Señor, que no estuvimos allí al pie de la cruz, pero que sí estuvo el Espíritu Santo, Señor, y le adelantó, Señor, este relato, esta profecía a Isaías, centenares de años antes de lo que sucedería, Señor, posteriormente. Señor, es muy conmovedor para nosotros como creyentes hoy. Y es también sorprendente. ¿Por qué, Señor, quienes proclaman ser cristianos niegan tu palabra? Me sorprende, Señor. Pero, oh Dios, ayúdanos, Señor, a tener compasión. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes para revisar, para mirar, para identificar aquí, Señor, el sufrimiento de nuestro Redentor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, les invito para que revisemos antes de ir. Seguramente no lo vamos a hacer hoy, pero no tenemos afán antes de ir al texto de estudio. Pero es que necesitamos mirar, mis hermanos, como les dije antes, necesitamos mirar la evidencia
de lo que sucedió con nuestro Señor Jesucristo y quien es la cabeza de el cuerpo que es la iglesia. De manera que, mis hermanos, en versículo 14, el Espíritu Santo nos cuenta, nos dice algo, mis hermanos, que muchos quedaron asombrados mientras veían la figura de nuestro Redentor allí. Muchos de ellos estuvieron asombrados, mis hermanos, y estuvieron asombrados. ¿Saben por qué, hermanos? Porque la figura masculina de nuestro Señor allí colgado en el madero había quedado, había desaparecido su figura masculina, mis hermanos. Dice que fue desfigurado de los hombres, que su parecer masculino desapareció debido a la tortura, mis hermanos. Que su hermosura también desapareció. Su hermosura también desapareció más que la de los hijos de los hombres. Sí, nos muestra el relato que su hermosura era única, mis hermanos. Su belleza era única, pero esa hermosura desapareció debido a la tortura dada. Nos dice que fue desfigurado, mis hermanos. Pero también el Espíritu Santo nos dice que aunque él fue tan maltratado, tan torturado, y aunque su hermosura desapareció, mis hermanos, no quedaría así, porque el versículo 15 nos dice, así asombrará él a muchas naciones. Y lo está diciendo ahí en futuro. Así asombrará él a muchas naciones. Dice que los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. De manera que yo veo aquí un paralelo, hermanos, un paralelo del sufrimiento, pero también veo un paralelo del triunfo. Por un lado llevamos el sufrimiento, llevamos la aflicción, llevamos el dolor físico y espiritual, desde luego. Pero por el otro lado, en la otra línea, llevamos el triunfo, mis hermanos. En el versículo 1 hay una pregunta del profeta. El profeta se pregunta, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. Bueno, mis hermanos, miren ustedes la descripción tan detallada que se nos hace. Ya nos dijo, ya nos contó que su figura masculina, que su belleza, mis hermanos, quedó desfigurada totalmente. Pero miren más detalles. En el versículo 2 nos dice de él como un renuevo, como un retoño. Subirá cual renuevo delante de él, como raíz de tierra seca. Miren, no hay parecer en él, ni hermosura, no hay. No quedó parecer en él, mis hermanos. No quedó ninguna belleza. No quedó ninguna hermosura. Él quedó sin ningún atractivo. Nos dice aquí que sin atractivo para que le deseemos. Hermanos, creo que este relato del Espíritu Santo de Dios debe colocar en nosotros el fundamento y debe comenzar a despejar nuestros corazones, mis hermanos, de la falsa enseñanza que tal vez hayamos obtenido, pensando que el evangelio es un color de rosas, y que son como unas vacaciones, y que tenemos tanto derecho a la gran prosperidad, y que tenemos tanto derecho a la felicidad y a pasar bueno.
creo que tenemos que evaluar mucho de si fuimos enseñados, mal enseñados en este sentido, porque la palabra de Dios nos dice otra cosa. Nos dice el versículo 3 que Él fue despreciado, que Él fue despreciado, que Él fue desechado. Y yo te pregunto, hermano, hermana, si Él fue despreciado y si Él fue desechado, ¿nos irán a tratar mejor a nosotros? ¿Se nos tratará mejor a la iglesia? ¿Que le pertenecemos a Él? ¿Nos tratarán con mayor consideración a nosotros? Son preguntas que debemos hacernos. Nos dice que fue varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro. Dice que fue menospreciado y no le estimamos. ¿No es esto acaso sufrimiento? ¿No es esto tribulación? ¿No es esto dolor? ¿No es esto agonía? El versículo 4 nos indica que Él nos representó a nosotros. Y hermanos, no estoy predicando que somos salvos por las obras y que por lo tanto tendremos que sufrir a la misma altura para poder ser salvos. Eso no es lo que estoy predicando. Eso no es lo que estoy diciendo. Somos salvos por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, nos dice que Él llevó nuestras enfermedades, dice que sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Sufrió, pasó por dolores, fue azotado y fue herido y fue abatido. ¿No es esto sufrimiento? Para que pensemos nosotros que como iglesia del Señor seremos mejor tratados en este mundo lleno de impiedad. Dice que fue herido por nuestras rebeliones. Dice que fue molido por nuestros pecados. Dice que el castigo de nuestra paz fue sobre él. Dice que por sus heridas, es decir, por su llaga, fuimos nosotros curados. Creo que es Lucas el que nos relata, y Juan, el látigo que deshojaba la piel, del látigo que colocaron, del azote que colocaron en su cuerpo desnudo. Mis hermanos, en el versículo 7 nos dice que Él fue angustiado. Nos dice que Él fue afligido. Hermanos, ¿cómo se llama esto? ¿Cómo podemos llamar esto? ¿Acaso esto no es tribulación? ¿Acaso esto no es persecución? ¿Cómo llamar esto? Estamos colocando fundamento, estamos mirando antes qué pasó con nuestro Señor Jesucristo antes de ir a mirar en Tesalonicenses la enseñanza. Nos dice que fue angustiado, nos dice que fue afligido, nos dice que Él guardó silencio, hermanos, que Él no abrió su boca. Pero Él no guardó silencio por el hecho de que la estuviera pasando muy bien, por el hecho de que todo estuviera tan bueno en ese momento. No, Él no abrió su boca por eso, mis hermanos, porque ya nos está diciendo de la profunda aflicción por la cual pasó nuestro Señor. Nos dice el Espíritu Santo que Él fue llevado al matadero como un cordero.
Él fue conducido hasta el madero como un cordero. Él no opuso ninguna resistencia. Nos dice que su boca estuvo cerrada, estuvo en silencio. Y como una oveja, Él estuvo ahí delante de sus torturadores. Nos dice que enmudeció, que guardó silencio. Hermanos, colocaron una venda en sus ojos y nos dice la Escritura que los soldados romanos golpeaban su rostro mientras estaba vendado y luego le decían: vamos, profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Que tiraron saliva en su rostro. ¿Cómo es esto, hermanos? ¿Cómo podemos llamar esto? Dice que no abrió su boca, que guardó silencio, mis hermanos. Versículo 8, por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? ¿Quién contará esto que sucedió? Hoy tenemos el privilegio de tener este testimonio por el Espíritu Santo de Dios. Dice que fue cortado de la tierra de los vivientes. Dice que fue herido. El profeta Isaías dice: por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y nos cuenta que su sepultura fue con los impíos, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Hermanos, esto es fundamental. Mis hermanos, el puro, santo, inocente, sin ningún engaño, y padeció semejante sufrimiento. Podemos creer que nosotros somos mejores que Él, sabiendo que somos pecadores, sabiendo que fuimos salvados por su sola gracia y que vamos a ser mejor tratados en este mundo lleno de impiedad, siendo unos infelices pecadores. ¿Seremos mejores que Él para merecer ser mejormente tratados? Queridos hermanos, no escuchemos la falsedad cuando no se nos habla a la luz de las Escrituras. El versículo 10 nos dice que Dios mismo quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimientos. Sujetándolo a padecimientos. Dios quiso quebrantarlo a su Hijo, a nuestro Señor Jesucristo. Él quiso quebrantarlo. En otras palabras, lo que hemos visto hasta el momento no fue un invento de los hombres, fue la voluntad del Padre Celestial, mis hermanos. De manera que nos dice en el mismo versículo 10, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, verá descendencia, hermanos. Hoy estamos tú y yo aquí contemplando este texto precisamente porque Él pasó por esta situación por nosotros, mis hermanos. Nos dice: vivirá por largos días. Él es eterno, Él es Dios. Y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Era la voluntad de Dios el sufrimiento tan terrible de nuestro querido Redentor. Mis hermanos, quería que revisáramos este texto
El versículo 11 nos dice, verá el fruto de la aflicción de su alma. Queremos otros adjetivos, otros sinónimos para hablar de sufrimiento, de tribulación. Aquí el Espíritu Santo usa la palabra aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento, por llegar a conocerle a él. Dice, justificará a mi siervo justo, o sea, hablando del Señor, justificará a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Y nos dice que el Padre le dará parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Hermanos, abuelo de pájaro, hemos hecho una revisión. Abuelo de pájaro, porque hermanos, cada aspecto del sufrimiento habría que considerarlo parte por parte, hermanos, parte por parte, pero hemos hecho una revisión general, de manera que con esta revisión, mis hermanos, nuevamente tengo que decirles, en la segunda epístola a los tesalonicenses, en sus versículos del 1 al 12, al final, la pregunta que nos hacemos es, ¿pasará la iglesia por tribulación antes de la segunda venida de Cristo? Mis hermanos, lo que vemos en el versículo 3 es que Pablo reconoce el crecimiento de la obra de Dios. Lo que vemos en el versículo 4 y 5 es que Pablo reconoce la tribulación que padece el pueblo de Dios y que está padeciendo en ese momento en que él está escribiéndoles esa segunda carta. Pero Pablo también reconoce en el versículo 5 al 10, reconoce el tiempo. Es decir, ¿cuándo será el tiempo del juicio de Dios sobre sus opositores? Mis hermanos, creo que habiendo mirado lo que sucedió con él directamente, estaremos listos entonces para contemplar la enseñanza sobre el cuerpo que es la iglesia. Vamos a orar, mis hermanos, y dejamos listico para el próximo miércoles en la voluntad del Señor. Bendito Dios, te damos gracias por el privilegio de tener la Biblia con nosotros. Gracias, Señor, por la familia Gómez Castaño, que tiene su Biblia abierta. Gracias, Señor, por hermano Garcés, que tiene su Biblia abierta ya. Hermano Solano, su familia, que tiene la Biblia abierta allá. Por mi hermano Héctor y Carmen, que tienen su Biblia abierta allá. Y por la hermana Olga Machado, que tiene su Biblia abierta. Por mi hermano Freddy y su familia, que tienen la Biblia abierta allá. Y que juntos hemos mirado este texto de Isaías, Señor, y que hemos visto de primera mano lo que sucedió allí en la cruz. De esa manera podemos y estamos listos, Señor, para seguir mirando la doctrina, Señor, la doctrina del sufrimiento de la iglesia, enseñada por el Espíritu Santo a través de Pablo en Tesalonicenses. Señor, te damos gracias por esta tarde, por esta noche, por este tiempo tan precioso que hemos pasado, Señor, contigo, aprendiendo, Señor,
a los pies tuyos, Señor. Gracias por esto. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén.